¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos nuevamente para estudiar la palabra de Dios y les pido que vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, esta carta que estamos estudiando ya hace varios meses, en la cual ya estamos llegando a la conclusión. Hoy vamos a ver de los versículos 13 al 16. Y a modo de introducción, llegando a la conclusión de esta epístola, la cual es un llamado general a Timoteo a cumplir su ministerio, Dios le había dado una comisión a ese hombre de Dios, como vimos en el versículo 11 el domingo pasado. Esa comisión ha sido presentada de manera clara, no solo a partir del deseo del corazón del apóstol Pablo, sino a partir de la palabra de Dios. La epístola entera de 1 Timoteo presenta la responsabilidad de Timoteo de cumplir su comisión, de corregir las cosas en la iglesia en Éfeso. Y esta es la porción más solemne del mandato. Estos textos terminan con una hermosa doxología, que es una alabanza a Dios. Pero viendo estos textos, se mezcla aquí lo que debe hacer Timoteo al llamado, al mandato, con los atributos de Dios. Y esa es la idea principal del texto. Timoteo, y por ende todo cristiano, va a cumplir su comisión por lo que conoce de Dios, por la naturaleza de Dios. Y lo que sabe de Dios, lo va a vivir, lo va a decir y lo va a pensar. Y eso va a afectar su vida. Por eso Timoteo no solo necesitaba saber cómo debe hacerlo, sino también debe necesitar cómo saber por lo que debe hacer. Él necesita ser motivado. Ese es el clima, la atmósfera de estos textos. Así como usted elige en una película qué género quiere ver, sea de ciencia ficción, sea de terror, sea una película romántica, aquí el clima, el género, es que Timoteo debía ser motivado. Y vamos a ver por qué. Es un pasaje que vamos a ver en la cual Pablo, como un padre o un hijo, está motivando a su verdadero hijo en la fe a cumplir lo que Dios lo había llamado. Dice así el texto, dice así la palabra de Dios. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y que podamos tener una actitud, Señor, de estar sentados, Señor, a tus pies, como lo hizo María, Señor, elegir la mejor parte. Vamos a pasar un tiempo en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla. Ilumina nuestras mentes, pero por sobre todas las cosas, Señor, que nos hables, que nos redarguya, que nos exhorte a poder cambiar, Señor, a poder mejorar, y que cada día, Señor, seamos más parecidos a la persona de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos. Por eso le puse como título a esta predicación: 3 motivos para cumplir un ministerio solemne. 3 motivos para cumplir un ministerio solemne. Y el primer motivo está en el versículo 13. El motivo es debido a la naturaleza del Dios a quien servimos. El motivo es debido a la naturaleza del Dios a quien servimos. Eso nos va a motivar, a ayudar a cumplir nuestro ministerio, nuestro deber espiritual. En particular aquí a Timoteo
está hablando a un pastor, a un representante apostólico, a cumplir el llamado solemne que Dios le había determinado. ¿Sí? Como vuelvo a reiterar, el pasaje termina con una de las más grandes doxologías en todas las Sagradas Escrituras. Y también comienza y termina con una doxología. Vimos también en 1 Timoteo 1 y 17, se los leo aquí de la Biblia, cómo comienza la carta. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí esta parte también termina de misma manera. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Empieza y termina con una alabanza a nuestro gran Dios, una canción de alabanza de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Entonces, la motivación en el ministerio, la solemnidad de nuestra tarea está relacionada con la naturaleza de Dios. ¿Sí? Recuerde esto, su conocimiento de cómo es Dios va a afectar su vida, su ministerio, su familia. Timoteo debía recordar a quién está sirviendo, y Pablo sabía que Timoteo estaba en varios frentes de batalla. Recuerden, ya hemos visto toda la carta. Timoteo debía lidiar con la falsa doctrina de esos maestros que estaban ahí. Ya lo vimos en el capítulo 1. Timoteo debía lidiar con el orden público en la iglesia, capítulo 2, ¿sí? Donde los hombres debían ocupar el rol que Dios le había dado dentro de la iglesia, ¿sí? En el liderazgo, las mujeres también debían sujetarse. También vimos que Timoteo debía sacar pastores que no califican. Por eso vimos en 1 Timoteo capítulo 3 todos los requisitos, y también de los diáconos. También Timoteo debía lidiar que también lo menospreciaban porque era joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo. ¿Sí? También Timoteo debía lidiar con el tema de las viudas. ¿Recuerdan? ¿Quién realmente debía ser ayudada por la iglesia y quién realmente no? Y seguramente todo eso, todos esos frentes que Timoteo estaba lidiando en la iglesia de Éfeso, le iba a traer enemigos. Timoteo debía ordenar la iglesia. Y seguramente Timoteo estaba solo. El apóstol Pablo no estaba ahí. Y Timoteo seguramente estaba tentado a hacer concesiones. Y no solamente hacer concesiones para poder quizás quedar bien y quizás no tener tantos problemas con la gente. Timoteo estaba tentado a dejar el ministerio. Por eso en 2 Timoteo, cuando empecemos a estudiar la segunda carta de Pablo a Timoteo, dentro de pocos domingos, a modo ya de aviso también le digo a la iglesia, Pablo lo anima constantemente. Timoteo, aviva el fuego, el don que hay en ti. Timoteo, recordá quién te llamó. Y si yo entiendo la naturaleza del Dios cuyo mandato sigo, si yo entiendo quién es mi Dios, a quien yo sirvo, si yo confío de manera genuina en el Dios verdadero, quién es mi Dios, entonces yo no haré concesiones. Entonces yo agradaré a Dios antes que a los hombres. Y eso me va a sentir alentado y a tener vigor y valentía. Pero hermanos, recuerde esto, y esto lo voy a repetir mucho en la predicación, todo depende de mi perspectiva que yo tengo de Dios, de mi teología propia de Dios. Miren, versículo 13, dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Por eso vieron, le dice, te mando delante de Dios, Timoteo. Seguí adelante, Timoteo, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio buen testimonio de la profesión delante de Poncio Pilato. Cumple tu comisión. Y para motivarlo, le dice, lo que estás haciendo, lo estás haciendo a la vista de Dios, delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y esa es la primera característica
de Dios que mencionó en este texto. Por eso vamos a ver mucho de los atributos de Dios. ¿A quién servimos, Timoteo? Estamos delante de Dios que da vida a todas las cosas. O sea, lo que está hablando ahí es Dios como fuente de vida. Dice, Dios es el que da vida a todas las cosas. Se refiere a Dios como creador de todas las cosas. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. De hecho, Él es llamado el creador en Romanos 1:25. Los hombres adoran a la criatura más que al creador. En Hechos 17 dice, en Él vivimos y somos y nos movemos. ¿Sí? Pero para traducirlo a la dimensión espiritual, Dios te dio vida, Timoteo. Dios te va a sustentar, Timoteo. Dios te va a preservar tu vida para que cumplas su plan. Y es la única manera de vivir y cumplir con tu deber espiritual. Si estás preocupado con la preservación de ti mismo, si estás preocupado por tu reputación, si estás preocupado por lo que la gente va a decir de vos, en todos los frentes que estás atacando y te vas a ganar enemigos, si estás preocupado por tu comodidad, eso te va a traer preocupación y te vas a entregar a esas cosas. Por eso ahí apunta a la naturaleza de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Pero el texto sigue, dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, ¿a qué se refiere eso? ¿Por qué trae ese hecho histórico que usted sabe y que solamente conoce? Cuando Cristo estuvo delante de Poncio Pilato. Bueno, en Lucas 23:1 dice, la multitud entera de ellos se levantó y lo llevó a Pilato y comenzaron a acusarlo. Y aquí está la acusación. Encontramos a este hombre pervirtiendo a la nación. Eso es una mentira. La nación de Israel ya estaba en una total perversión. ¿Sí? Ya estaba pervertida. Él la estaba corrigiendo. Y luego dice, y prohibieron dar impuesto a César. Otra mentira. El Señor dijo, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Y después le dicen, vinieron y diciendo, tú eres el Cristo. Eso significa el Mesías, un rey. Y eso era verdad. Eso era verdad. Él dijo que era el Mesías. Y él dijo que era un rey. Pilato le preguntó diciendo, y aquí está, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo soy un rey, para esto nací, por esta causa vine al mundo, para que diera testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y esa fue la confesión de Jesús ante Poncio Pilato. Yo soy el Mesías, yo soy el rey. Y él sabía que esa confesión le iba a costar su vida. Y ese es el punto en el cual Pablo quiere enseñarle a Timoteo. Me encanta, hermanos, el hecho de que en Apocalipsis 1:5, y creo que también en Apocalipsis 3:14, llama a Jesús el testigo fiel. El testigo fiel. Valentía estable frente a la persecución. Valentía estable frente a la oposición. Valentía frente a la dificultad. Valentía fuerte frente a la tentación de hacer concesiones. El Señor no hizo concesiones. El Señor tuvo la posibilidad de decir, yo no soy un rey, mírame cómo estoy ahora delante de ti, Pilato. Sin embargo dijo, yo soy el Mesías y estaré sentado a la diestra del Dios Padre. Y esa confesión preciosa, noble, le costó la vida. Y ese es el punto en el cual Pablo quiere llevar a Timoteo. Va a haber dificultad, va a haber tentación, va a haber oposición, pero no hagas concesiones, Timoteo. Dios te llamó a hacer algo noble, precioso, solemne. Y usted quizá está ahí sentada escuchando este mensaje y bueno, pero eso es para los pastores, para Timoteo. No está hablando de eso. Porque el concepto de lo que vos tenés de Dios, lo vas a vivir
lo vas a hacer y lo vas a pensar. ¿Cómo es tu reacción ante las dificultades? ¿Hacemos concesiones para obtener lo que queremos, pero realmente pecamos contra Dios? Lo que sabes de Dios, lo pensás y lo vivís. ¿Qué concepto tenés de Dios? Si crees que Dios tolera el pecado, vos vas a hacer lo mismo. Si crees que a Dios no le importa que tengamos un servicio mediocre, débil, cuando podemos y no de excelencia, nuestro servicio va a ser así. Si crees que Dios no te puede perdonar, no vas a perdonar. Pero vamos al segundo motivo, está en el versículo 14. El segundo motivo para cumplir el ministerio, Timoteo, y nuestro ministerio al cual Dios nos ha puesto, es la veracidad de Dios o el control providencial de Dios. Es que Dios es veraz y Dios está al control providencial de todo. Dice que guardes el mandamiento, versículo 14, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento. ¿A qué se refiere? ¿Qué mandamiento? Le dice Pablo a Timoteo. Bueno, ahí el mandamiento es a toda la verdad revelada. Timoteo debía guardar, vigilar, proteger, preservar la verdad de Dios y lo que Dios le mandó a hacer. Según Timoteo 4:2, predica la palabra a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia y doctrina. Pero Pablo no solo apela a qué debe hacer, sino cómo debe hacerlo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Debe cuidar su actitud y su conducta para que su comisión permanezca y sea fiel. No solamente es hacerlo, sino cómo hacerlo. Bueno, ahí dice sin mácula. La idea es sin mancha. Eso también, la misma palabra aparece en Santiago 1:27, 2 Pedro 3:14, Efesios 5:27. Y sin reprensión, ahí es sin reproche, la misma palabra que se utiliza como irreprensible, que lo vimos 1 Timoteo 3, cuando habla de los pastores y de los diáconos. Pero el énfasis está aquí. Guardá, Timoteo, guardá, protegé la verdad, cuidala, preservarla, sin mancha, mantenerte irreprensible, que nadie te pueda decir nada, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el énfasis, ahí está la motivación. ¿Hasta cuándo? Hasta la epifanía del Señor Jesucristo. Esa es la palabra, hasta la aparición del Señor Jesucristo. Dios está desarrollando un plan que culmina con el resplandor de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que vivir a la luz de eso. Se refiere al despliegue visible, glorioso, cuando Cristo regrese a la tierra a establecer su reino glorioso. Por supuesto que la iglesia, nosotros, modo muy chiquito lo voy a decir, también sabemos que hay personas que están acercándose a la iglesia, nuevas y están escuchando los mensajes. La iglesia espera el rapto, ¿sí? Cuando Cristo venga por los suyos, por la iglesia, por los salvos, y ahí juntos va a sacar a la iglesia de este mundo y nos encontraremos con Él. Pero aquí, hermanos, aquí el punto, en el versículo 14, está hablando hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El rapto va a ser algo para la iglesia. Aquí apunta a su segunda venida gloriosa, donde la culminación del plan eterno de Dios se manifieste y nosotros estaremos ahí, viniendo en gloria con Él. Timoteo, más allá de tus problemas ahí en Éfeso, esto es pasajero. Mi amado hermano, mi querida hermana, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto pensó en su regreso esta semana? Seguramente los estoy
viendo de una manera y la respuesta debe ser 0. Y eso es lo que Pablo quería hacer con Timoteo. Y también esto es para nosotros, hermanos, es vivir con esa expectativa. Pero esa expectativa debe afectar mi andar diario. ¿Saben por qué hice esa pregunta? Porque nuestros problemas, nuestras ansiedades ahogan nuestras perspectivas de Dios. Y eso es lo que Pablo está haciendo con Timoteo. Pablo sabía y conocía a su amado hijo en la fe, y sabía que estaba metido en problemas, y sabía solamente que tenía ansiedades, y sabía que todos esos problemas que estaba haciendo en el contexto, como vimos en 1 Timoteo 5, le estaba trayendo dolor de estómagos. Pero tenemos que ver que Dios es un Dios veraz en su veracidad, y que Él está en control de todo, pero de todo, hermanos. Y todo lo que estamos viviendo hoy en día va camino a esa culminación preciosa y gloriosa, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, visible en gloria, viniendo con todos sus santos a juzgar el pecado y a establecer su reino. Eso es su plan perfecto. Y eso abarca todo, hermanos. Abarca lo que está pasando con el COVID en el mundo entero, abarca lo que está pasando y pasó esta semana, de la guerra de la franja de Gaza, y qué es esto, y eso es una señal. Dios está al control. Por eso que en Romanos 8 llama la liberación, me encanta eso, porque seremos liberados del encarcelamiento. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, escuche esto, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 21. Qué precioso, qué preciosa esperanza. Ese día está por venir. Y tiene que vivir a la luz de ese día. Tenemos que vivir a la luz de esa expectación. Cuando el Salvador regrese a la tierra y compensa a los suyos y establezca su reino. Esto es algo increíble y magnífico, ni siquiera podemos imaginarnos cómo va a ser. Entonces, si mantenemos nuestro enfoque en eso, podemos soportar un poco de problemas que estamos aquí pasando, cumpliendo con nuestro deber espiritual. Por cierto, nadie sabe cuándo va a pasar eso, ¿sí? Observe, ya entramos en el versículo 15. Dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Esta, hermanos, es la porción más rica del texto. Es el versículo 15, versículo 16. ¿Sí? La tercera motivación que vemos aquí es conocer los atributos de Dios. Permite que yo cumpla con su deber espiritual, con mi deber espiritual. Conocer los atributos permite que cumpla con mi deber espiritual. El versículo 15, la cual el antecedente, como vimos, es el despliegue, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, y vamos a detenernos ahí. ¿A quién? Ese es Dios. Ese está hablando del Dios Padre. No está hablando de Cristo. Porque la doxología, la alabanza, sigue. ¿Quién es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores? Eso también podía referirse a Cristo. Además, la Escritura lo hace. Que tiene inmortalidad, que vive en luz inaccesible. No tendría mucho sentido si se refiere a Cristo, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Ese no puede ser Cristo. Está hablando de Dios Padre. Y miren el versículo 15.
El versículo 15 empieza diciendo, la cual a su tiempo. No da fechas, no da años. Y el contexto viene hablando de ¿qué? Versículo 14, de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vivía con esa expectativa. Usted ve la vida del apóstol Pablo, los escritos del Nuevo Testamento, 13 de las 27, Dios permitió que fuera el apóstol Pablo el autor, pero él vivía con esa expectativa, con el regreso de Cristo, y eso afectaba a su vida. Filipenses 1 decía que lo peor que es la muerte es lo mejor que nos puede pasar. Qué gran dilema, ¿no? Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí, estoy leyendo la versión Las Américas, Filipenses 1:21, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quiero, hermanos, que vea el versículo 15 y versículo 16. Quiero que lo lea varias veces, ¿sí? 10, 12 veces hasta que penetre en su corazón, ¿sí? Muchas veces leemos la Biblia, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, Señor. Mire lo que está diciendo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y el primer atributo que aparece en el versículo 15 dice, miren bien, observen, mostrará el bienaventurado. Interesante, ¿no? Yo nunca había visto esto. Dios es bienaventurado. ¿Cómo debemos entender esta palabra? La palabra es Macarios, significa feliz, contento, satisfecho. ¿Cómo entendemos esto? Escuche con atención, tiene la idea de ausencia, la idea de referirse a la ausencia de cualquier infelicidad, la ausencia de cualquier frustración, la ausencia de cualquier ansiedad, por cualquier cosa o situación. Cuando es usada referencia a Dios, está diciendo que está contento. ¿Entendió eso? Dios es feliz, Dios está satisfecho. Pero no pensemos que Dios también es un Dios cínico, que se goza con todos los problemas que está pasando nosotros o la humanidad, con el COVID, como dije, con la franja de Gaza, Él está satisfecho. No, hermanos, a lo que apunta es que Él lo controla todo, está siempre en calma, siempre feliz, totalmente contento, porque Él es totalmente soberano. Entonces, eso debe afectar mi vida, porque cuando yo enfrento algún peligro, algún problema, alguna ansiedad, por el conocimiento de que Dios preserva y restaura la vida, es mi Dios, y Él ha prometido una gloria futura, como vimos en versículo 2, que es mi Dios, y que muestra quién es en realidad, y que mi Dios está perfectamente en calma y perfectamente feliz, porque Él está en control de manera perfecta en todos, entonces yo puedo contentarme en el Señor. Es por eso que en Mateo capítulo 5, las actitudes de un hijo de Dios, que evidencian que uno es un hijo de Dios, son las bienaventuranzas. Porque Dios es un Dios bienaventurado. No solo es un Dios bienaventurado, versículo 15. Hermanos, esto es una riqueza.
Cada atributo de Dios es para estudiarlo meses y meses. Pero bueno, nosotros tenemos que resumirlo, pero tampoco sin quitar el contenido. Dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. No solo Él es bienaventurado, sino que Él es soberano. La palabra es dunastes. En el griego dice así, dice, Él es soberano, el rey de los que están reinando y señor de los que están señoreando. Una declaración tremenda. También apuntando, miren ahí, dice, rey de reyes y señor de señores. Él es soberano, se refiere a Dios. Él va a desplegar a Cristo en su aparición. Solo Él es Dios, no hay otro Dios. Él solo es Dios. Entonces, ¿qué significa que si Dios es mi Dios y es el único? Entonces significa que Dios no tiene competencia. Él es soberano absoluto y nadie está luchando por el control a menos que Dios lo permita. Nadie puede derrotarlo. Por eso en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 44:6, así dijo Jehová al Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy primero, yo soy postrero y no hay nadie cerca de mí, nadie fuera de mí, el único Dios. Eso es lo que significa. Por eso dijo la palabra es dunastes, ¿sí? Tiene que ver con poder, ¿sí? Se refiere a uno en quien todo el poder reside de manera inherente, no por un poder delegado, sino por un poder inherente. O sea, tienen poder en sí mismo. Es el único que de manera inherente tiene poder. ¿Se imaginan a Timoteo escuchando eso? Y eso es lo que está haciendo Pablo, está animando a que Timoteo vuelva a recordar que Dios lo llamó, que Dios lo está preservando, que Dios lo está cuidando y que Dios lo está fortaleciendo. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio, lo que conocemos de Dios, eso va a afectar mi vida, va a afectar mi manera de pensar, va a afectar mi manera de hablar, lo que digo, y va a afectar mi manera de vivir. Y si Dios es soberano, Él está a cargo. Él está a cargo de todos. Hermanos, esto es uno de los atributos al cual más debemos aferrarnos y más tranquilizadores, podemos llegar a decir. En la semana leía un artículo que decía que casi el 20% de la población mundial sufre trastornos de ansiedad y de depresión. Por supuesto, no conocen a este Dios. Pero también como creyentes podemos caer y caemos en la ansiedad, en la depresión, y pensar que Dios es soberano quita toda ansiedad. Isaías 36:11 dice, lo he dicho y también lo haré, lo he determinado y también lo haré. Y si Dios dijo, yo te voy a conformar a la imagen de mi Hijo, y lo está haciendo cada día, la santificación progresiva, pero eso pasa solamente con los hijos de Dios. Y aquellos que no creen eso, aquellos que no viven a la luz de esa verdad, se van a hallar a sí mismos en desesperanza, vamos a entrar en preocupación, vamos a temer, vamos a tener ansiedad cuando las cosas no salen bien. Y como recién dije, la gente vive así. La mayoría y la parte del mundo vive así. Creo personalmente, hermanos, que gran parte de la ansiedad de la iglesia cristiana, gran parte de su preocupación es porque no creemos que Dios es soberano. No creemos que Dios está a cargo de todo. Confiar más en Él y no tanto que nosotros tenemos el control de todo. Pero también dice que es
Rey de Reyes. Y lo dije ya, pero lo vuelvo a repetir. Y Señor de señores. Siempre tenemos esa frase como que está atribuida a Cristo. Y de verdad lo está. En Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16 habla de eso. Y está atribuido a Cristo. Pero hermanos, también una de las cosas que he aprendido es que Dios también es llamado así. Rey de los que están reinando y Señor de los que están señoreando. Esos títulos, por cierto, son dados a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso algunos creen que acá se está refiriendo a Cristo, pero está hablando de Dios. ¿Sí? Él es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Antiguo Testamento Dios también es llamado con esos términos. Deuteronomio 10:17. Pero aquí apunta, hermanos, lo que Pablo trae acá, el Espíritu Santo, mejor dicho, esta palabra, este atributo de Dios, apunta a los que reinaban en esa época, al César. Y cuando el César morían, los creían inmortales. Y ya en vida le atribuían deidad, cuando morían lo creían inmortales. Y Pablo está diciendo a Timoteo, hay un solo Dios. ¿Sí? Ese es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Rey de los que están reinando en este momento y Señor de los que están señoreando. Están por encima de todo eso. Es esa te puede quitar la vida. Más, de hecho, se la quita al apóstol Pablo en 2 Timoteo. Pero Él es el verdadero Rey. Él es el único Dios. Y el versículo sigue. Hermanos, esto es riquísimo. Es un deleite estudiar los atributos de Dios. Pero no para llenarnos la cabeza, sino para que afecte mi vida. Para saber de que Dios es el creador de todas las cosas y Dios es el preservador y nada va a pasar a menos que Dios lo permita en su mano soberana, como vimos, la naturaleza de Dios. Él es el soberano. Él es bienaventurado. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también dice, versículo 16, el único que tiene inmortalidad. La palabra ahí es atanasia. Es incapaz de morir. Él tiene una calidad de vida que es absolutamente interminable. Él es el único que tiene eso. Él simplemente no puede ser corrompido. Él no puede perecer. Él no puede morir. Está asociado a la eternidad de Dios. Y tenemos vida interminable porque Él nos las dio. En el Salmo 36, en versículo 9 dice, porque contigo está la fuente de vida, la vida viene de ti, la tenemos porque tú nos las diste, solo tú la posees, hablando de la vida eterna. Isaías 40:18 habla de que es el Dios eterno. David 4:34, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo reino es sempiterno. Dios que vive para siempre. ¿Se acuerda del Salmo 90? Jehová, tú no has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes, o antes que formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde la eternidad a la eternidad, tú eres Dios. Él es eterno. Él no muere. Él es el único que tiene inmortalidad. ¿Y qué consuelo nos da eso? Sin importar lo que pasa en este pequeño momento de la vida, Dios sobrepasa todas esas cosas, porque Dios es eterno. Fuera del tiempo, no afectado por la muerte, vivo de manera eterna más allá de la influencia del pecado, más allá de la influencia de las circunstancias, más allá de la influencia de los hombres. Nada en el tiempo afecta a Dios, nada en el espacio afecta a Dios. Él está por encima de la historia.
Él es el que no muere, Él es el eterno. Y quizás nosotros conforme en esta tierra tambaleamos, nos caemos, nos afecta, estamos en medio de una pandemia. A veces tenemos deseo de no salir de casa, pero si recordamos que tenemos al que no muere, que Él es eterno, que está más allá de la historia, de la manera infinita y está disponible a nosotros, ese Dios está de nuestro lado. El Dios que tenemos es el Dios que posee eternidad, es el que planeó la historia, es el Dios que va más allá de nuestras circunstancias. Sin embargo, entiende nuestras circunstancias. ¿No es maravilloso tener al Dios eterno y tener la promesa que el Dios eterno le ha dado a usted la eternidad como un regalo? Que esto es pasajero, que debemos pasar por diversas pruebas, que la prueba va a ser pasada por fuego, dice Pedro, y que eso es una preparación para la eternidad. ¡Wow! ¿Qué tipo de Dios tiene usted? ¿Podemos cumplir con nuestro rol, con nuestro ministerio, con nuestro llamado que Dios nos llamó a hacer cada uno de nosotros, entendiendo que Dios es así? También el texto dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Dios va más allá de nosotros. No podemos llegar a Él. Él habita en luz inaccesible. Si usted, cuando se despierta o cuando está durmiendo, le prenden la luz de golpe y le molesta esa luz, esta luz física, imagínense lo que es la luz inaccesible de Dios. No tenemos acceso a Él. En cierta manera nos recuerda el Salmo 104:2, donde el salmista dice que Dios se cubre a sí mismo con luz como de vestidura. Él es gloria refulgente, gloria refulgente. ¿Y cuál es el punto acá que está mostrando la inaccesibilidad de Dios? ¿Cuál es el punto de mencionar en esta doxología que Dios es tan santo y tan inaccesible? Bueno, Dios es tan santo que Él nunca comete errores, nunca emite un juicio equivocado. Él siempre hace exactamente lo que está bien, exactamente lo que es perfecto. Y si algo está mal, no es Él, somos nosotros. Él no tolera ningún pecado en su presencia. Esa es otra implicación de esto. Él lidia con el pecado y un día va a terminar con el pecado y Él va a presentar su santidad con un pueblo santo. Por eso en Juan 17:11 dice Padre Santo. Él es llamado el Santo en Isaías 43:11. Él es santo y debido a que Él es santo y nunca erra, Él no comete un error. Debido a que Él es santo, Él odia el pecado y algún día va a destruirlo. Debido a que Él es santo, Él va a castigar el pecado. Él no tolera el pecado en su presencia. Es por eso, hermanos, que debemos estar a cuentas con Dios al día. Todos los días nos ensuciamos los pies. ¿Y qué más para el inconverso, donde no tiene acceso a este Dios? Solamente debe ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Clamar por perdón. Clamar para que este Dios inaccesible sea un Dios accesible a través de la persona de Cristo. Pero miren cómo termina el versículo. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿No es sorprendente que la doxología termina en alabanza?
Observe el versículo 16. Creo que ni siquiera hace falta explicarlo, ¿no? Al cual sea la honra y el poder eterno. Eso es lo que dice el texto. Amén. Amén. Significa así sea, una afirmación, honra y respeto. La palabra significa dominio, kratos es en el original. Así sea, dice él. Oh Dios, te alabamos, te respetamos, te damos el dominio del cual eres tan digno. ¿Quién es nuestro Dios? El que nos preserva, el creador de todas las cosas, el que nos promete, el que un día va a venir y va a reinar en este mundo y va a acabar con todo el pecado. El bendito, el soberano, el santo, el rey de reyes, el señor de señores. Y si entendemos que Dios es quien, podemos entender que hay un gran aliento en estas palabras. Por eso en Hebreos 13:6 dice, el Señor, comienza en el versículo 6, ¿no? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor de manera que podemos decir confiadamente. ¿Escuchó eso? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor, ¿quién es el que preserva, el que me promete, el bienaventurado, el soberano, el santo, es mi ayudador? Y después dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No es eso bueno? ¿No es ese el resumen? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pablo lo está animando, ¿sí? Lo está motivando a Timoteo a seguir lo que tiene que hacer, a no hacer concesiones, a saber que hacer la voluntad de Dios va a traer enemigos. Pero Dios, este Dios, con estos atributos, nos motiva a cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí? ¿Por qué no temeré lo que me pueda hacer el hombre? Porque conozco a mi Dios. El llamado solemne al deber motivado por el entendimiento de quién es nuestro Dios. Lo que vos pienses de Dios, lo que vos sabés de Dios, lo vas a pensar, lo vas a decir y lo vas a vivir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. No queda más que humillarnos ante estos textos, Señor, y poder realmente reverenciarte. Muchas veces, Señor, vivimos vidas mediocres porque, Señor, no entendemos realmente quién eres tú. Vivimos, Señor, para nosotros mismos porque no entendemos realmente quién eres tú. Y oramos, Señor, para que estos textos, Señor, impacten nuestro corazón. Que nos hayas hablado, nos hayas motivado, Señor, a conocerte cada vez más. Si yo sé cómo eres tú, Señor, eso va a cambiar y va a afectar mi vida. Así como Pablo animaba a Timoteo, Señor, lo motivaba a seguir adelante, yo oro, Señor, por mis hermanos. Para que, Señor, puedan tener el deseo, Señor, cada día más tengamos de conocerte, Señor. Es algo, por la eternidad no vamos, eres tan grande, Señor, que por la eternidad no nos va a alcanzar para conocerte. Pero, Señor, que en esta vida, Señor, el conocimiento tuyo afecte mi vida, mi servicio, mi trabajo, mi familia, mi ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, amén.